Se acababa el verano cuando mi tía Elena me llamó para una subasta de objetos antiguos. Estaba a punto de volver a mi ciudad, deprimido por el fin de mis vacaciones, así que la idea me animó un poco. Siempre me han gustado ese tipo de subastas, ya que me permite conocer la historia a partir de objetos que usaron personas en el pasado. Con ello puedo sentirme más unido a esas vidas pasadas, las hace más reales, no una historia recogida en un libro por la investigación de un tercero. Se realizaba en una tienda en el paseo marítimo y al parecer era parte de una herencia de un hombre que coleccionaba piezas encontradas en pecios hundidos. El evento no parecía haber tenido mucho éxito pues solo estábamos 5 personas interesadas. El lote tampoco era muy extenso, pero se notaba que su antiguo dueño había cuidado las piezas con mimo. Me llamó la atención una antigua mesa de capitán, rodeada de faroles y alguna espada. Estaba en un estado casi impecable, como si no perteneciera a un naufragio. Me acerqué con curiosidad para examinarla y decidí que debía comprarla. Necesitaba algún arreglo, pero estaba claro que podría usarla como un buen escritorio. Me da un poco de vergüenza admitir que pagué de más por ella, pero me obsesioné tanto con conseguirla que no paré hasta que fue mía. También tuve que desembolsar una cantidad de dinero interesante para que la trasladasen a casa de mi tía. Ni siquiera pensé en cómo me la iba a llevar a mi casa, solo pensaba en conseguirla. Al día siguiente, ya la tenía instalada en el salón de la casa de la playa de Elena y me emocioné al tenerla tan cerca. La acaricié como si se tratara de mi más preciada posesión y tal vez lo fuera. Mi tía se rió de mí, burlándose de mi obsesión con objetos antiguos y desgastados, pero no la hice mucho caso. Durante la cena, ella charlaba animadamente de la quedada que había tenido con una amiga, pero mis ojos no dejaban de desviarse hacia mi nueva posesión. De hecho, cuando subí a mi cuarto para dormir, me sentía inquieto, como si tuviera algo pendiente. Mi sueño fue agitado, con presencia de mares embravecidos y grandes barcos que luchaban contra viento y marea. Me desperté en mitad de la noche, agitado. Para calmarme, bajé a la cocina a por un vaso de agua, aunque me quedé en mitad del salón, mirando la mesa. Era como si me llamara. Aún algo adormilado, me acerqué. El mueble parecía vibrar levemente y sacudí la cabeza para deshacerme de los últimos retazos de sueño. Toqué la superficie y me pareció que palpitaba. Siguiendo un extraño instinto empecé a investigar todos los recovecos del mueble. No sabía qué buscaba, pero sentía que había algo que tenía que encontrar. Cuando estaba a punto de abandonar mi extraña búsqueda sin sentido, mis dedos se toparon con una pequeña rendija. Asombrado por haber encontrado algo, me agaché para poder investigarla mejor. Parecía haber una especie de resorte oxidado en su interior. Fui a la lavandería para buscar una aguja y volví emocionado. Me costó un poco, pero conseguí activar el mecanismo y un cajón secreto te deslizó dejando el misterio al descubierto. Era una pequeña caja estanca, sellada. Fruncí el ceño, decidiéndome a intentar abrirlo en mitad de la noche o esperar a la mañana siguiente. Mi curiosidad venció la discusión sin apenas resistencia y empecé a buscar algo para usar de palanca. Tardé varios minutos, pero al fin conseguí abrir la caja. En su interior se encontraban unos papeles amarillentos, con una caligrafía tosca. Mi imaginación voló pensando en haber encontrado los escritos de un antiguo capitán, narrando aventuras o el escondite de algún tesoro.
No obstante, al empezar a leer, descubrí que era un antiguo diario de un marinero. La historia que empecé a leer me dejó sin palabras. Empezaba así. La brisa marina acariciaba mi rostro mientras me encontraba en la cubierta de la majestuosa fragata. Era el año 1787 y nos encontrábamos en una expedición científica para construir cartas hidrográficas para las regiones más remotas de América y aumentar el conocimiento natural de esas tierras. La emoción y la expectación llenaban el aire mientras avanzábamos a través de los vastos océanos, confiados en nuestra valentía y determinación. Nuestro barco, la Descubierta, estaba tripulado por marineros experimentados, hombres que habían navegado por mares tormentosos y habían enfrentado todo tipo de desafíos. Pero ninguno de nosotros estaba preparado para lo que nos esperaba en esa fatídica noche. Habíamos quedado varados después de la llegada de la calma chicha tras una violenta tormenta. Nuestro ingenio marino nos había permitido realizar las reparaciones necesarias, pero el contratiempo nos dejó en medio del océano, desviados de nuestro camino y lejos de cualquier ruta comercial. Fue en esa desesperada situación que comenzamos a escucharlo. Un canto dulce y seductor que resonaba en el aire, atrapándonos en su hechizo. Al principio, pensamos que eran los sonidos del mar y las olas, pero pronto nos dimos cuenta de que era algo más. Eran sirenas. El capitán del barco era un hombre de coraje inquebrantable. Sin embargo, incluso él fue cautivado por el canto de las sirenas. Sus ojos se llenaron de un brillo misterioso mientras escuchaba atentamente, y antes de que pudiéramos dudar, ordenó a la tripulación que las buscara. Las antiguas leyendas llenaron mi mente. Debía seguir las órdenes de mi capitán y, de cierto, que a mí también me intrigaban aquellos seres, pero el miedo se instaló en mi interior. Nos adentramos en las aguas en botes pequeños, arrastrados por la promesa de algo extraordinario mientras el sol comenzaba a hundirse en el horizonte. La melodía de las sirenas se hizo más fuerte y nos envolvió en una red de encanto y fascinación. La razón y la prudencia fueron arrojadas por la borda, reemplazadas por un anhelo incontrolable de acercarnos a esas criaturas míticas. Cuando finalmente las vimos, nuestros corazones se detuvieron por un momento. Eran seres de una belleza inimaginable, con cuerpos de mujer desde la cintura hacia arriba y aletas de pez en lugar de piernas. Sus voces eran melodías celestiales. Sus ojos parecían contener la sabiduría de los siglos y su piel brillaba reflejando los colores del mar. Las sirenas nadaban alrededor de nuestros botes, llamándonos con su canto irresistible. La emoción y la tentación se apoderaron de nosotros, y uno a uno, los marineros se dejaron llevar por el hechizo y se lanzaron al agua. Parecían hipnotizados, incapaces de resistir la atracción que las criaturas ejercían sobre ellos. Sin embargo, algo dentro de mí se resistía. Aunque mi corazón anhelaba un encuentro cercano con estas criaturas mitológicas, una voz interior me advertía del peligro. Observé con horror cómo mis camaradas eran arrastrados hacia las profundidades del océano, mientras sus ojos reflejaban una mezcla de éxtasis y agonía. El canto de las sirenas cambió de tono, volviéndose más siniestro y discordante. Se revelaron como seres malévolos, deseosos de arrastrar a los marineros a su perdición. Con gran fuerza de voluntad, luché contra la atracción y remé con todas mis fuerzas para alejarme de ellas. Pero mi escapada no fue fácil. Las olas se agitaron, como si el océano mismo quisiera impedirme escapar. Me sentí envuelto en una lucha desesperada por mi vida, mientras las sirenas me perseguían incansablemente, lanzando gritos de ira y sed de venganza. Finalmente,
logré alejarme lo suficiente para que su influencia disminuyera. Con el corazón palpitando en el pecho y el agotamiento corriendo por mis venas, regresé a la descubierta. Lo que encontré fue un escenario de horror y desolación. El barco estaba sumido en el caos. La tripulación que había caído en el canto de las sirenas había desaparecido por completo, llevada a su destino incierto. El capitán, en su afán de acercarse a las criaturas, también había perecido. La descubierta se había convertido en un barco fantasma, con el eco de la tragedia resonando en cada tablón. Para huir, me encerré en el camarote del capitán. Me quedé allí, solo en medio del océano, asimilando el terrible precio que habíamos pagado por nuestro encuentro con las sirenas. La belleza y el misterio que una vez parecieron irresistibles ahora se habían transformado en una pesadilla de pérdida y destrucción. Han pasado 10 días y sigo a la deriva, no puedo llevar el barco yo solo. No he vuelto a escuchar el canto de las sirenas. Pero el recuerdo se mantiene fresco en mi memoria. Sabíamos de las advertencias de los peligros que yacen en las profundidades del océano y la fragilidad de la existencia humana. Pero igualmente caímos en la trampa. Las primeras noches no pude dormir. Ahora me despierto preguntándome si no hubiera sido mejor correr la misma suerte que mis camaradas. El agua y la comida se agota poco a poco, pero si nadie me encuentra, no servirá de nada. Escribo esta crónica para dejar constancia de lo sucedido, pues esta madrugada, al mirar al horizonte, me pareció distinguir una figura serpenteante bajo la superficie del agua. No sé si me estoy volviendo loco. No se escuchan cantos. Pero mi soledad es demasiado. ¿Y si me están siguiendo? ¿Es otro modo de tortura por no haber caído en su trampa? ¿Me castigan los dioses del mar? No sé si aguantaré otro encuentro, ni siquiera otro día más en este vasto océano aparentemente vacío. Antes de perder la cordura, escribo las que seguramente sean mis últimas palabras. Estarán seguras en el camarote del capitán. Si alguien llega a recibir mi mensaje, rece por nuestras almas y cuídese de los horrores marinos. Solo espero que mis hijos no se aventuren jamás en el mar, que no sigan mis pasos hacia su muerte. Aterrorizado por la historia, releí por encima la historia. No podía ser cierta. Temía buscar información en internet que confirmaran lo sucedido en aquellas terribles palabras. Levanté la mirada para asomarme a la ventana del salón que daba a la playa. La luna se reflejaba en la calmada superficie del mar. Salí al porche aún con el diario en la mano y tomé una bocanada de aire. Me pareció ver unas ondas extrañas en la superficie del agua y me froté los ojos. Mi mente me estaba jugando una mala pasada por el temor de la veracidad de la historia que acababa de leer. Me froté los ojos, necesitaba dormir. Me giré para entrar de nuevo en casa, pero un chapoteo me hizo volverme. Mi corazón casi se salía del pecho, aunque no veía nada extraño. Di un paso hacia atrás y me pareció escuchar una melodía a lo lejos. Se me erizó el pelo de la nuca y entré desesperado, cerrando la puerta con fuerza y subiendo a mi habitación. Como un niño pequeño, me cubrí con las sábanas y cerré los ojos con fuerza. Desperté a la mañana siguiente cuando la luz del día interrumpió en mi cuarto. Somnoliento, tardé unos segundos en asumir lo ocurrido la noche anterior y fijé mi vista en los papeles arrugados aún en mi mano. Un escalofrío recorrió mi cuerpo y tardé unos minutos en decidir levantarme de la cama. Al bajar,
vi el mueble con el cajón abierto, y con la luz del día, algo brilló en la caja que había en el suelo. Me acerqué con cautela y me agaché para recoger el extraño objeto. Medía un par de centímetros, de forma ovalada y fina. Brillaba en tonos verdes y azules. Extasiado por los brillos, no escuché a mi tía acercarse. Tienes que marcharte. Sentenció con una expresión sombría. Pegué un salto, asustado, y la miré con extrañeza. No deberías haber tocado la escama, tiene dueña. Debes devolverlo a donde pertenece y volver a casa. Debes alejarte de aquí. Intenté sacarle más información, pero se negó en rotundo y me ayudó a hacer las maletas con prisa. Luego, me acompañó a la orilla y me hizo lanzar la escama lo más lejos que pude. Creí ver unas turbulencias bajo el agua y un brillo extraño. Di un paso hacia adelante, pero Elena me detuvo agarrándome del brazo y negando con la cabeza. Me acompañó hasta el coche y me obligó a subir. No le cuentes a nadie lo que ha pasado. Esa frase fue toda su despedida. Se quedó mirándome fijamente hasta que la perdí de vista por el retrovisor. Desde entonces no he vuelto a verla, a veces me llama y hablamos un par de minutos, nunca menciona mi última visita. Algunas noches, en mis sueños, una dulce melodía me acuna y al despertar creo oír el océano. No he vuelto a ir a ninguna playa, a ningún sitio cercano a la orilla, nadie me entiende, pero temo que la tentación sea demasiado fuerte y que mis temores se confirmen, acabando en el fondo del mar como aquellos pobres marineros.